Camilo, Daniel, buenos días. Hoy día voy a darle unas últimas instrucciones sobre el taller y después vamos a ver el algoritmo de transporte. Comenzamos. Voy a apagar la cámara, ¿cierto? Y voy a compartir pantalla. Ya. Supongamos que tenemos... ya, chiquillos, como les digo, les estoy dando una parte de un ejemplo del taller, ¿cierto? La parte de los costos de transporte. La otra parte las tienen que agregar ustedes. Veamos. Vamos a tener, supongamos que enviar mercadería y tenemos los siguientes destinos. Arica, La Serena y Puerto Montt. Puerto Montt me parece que es con 2T, no estoy seguro. Y la demanda que tienen esos destinos sería, supongamos, 200, La Serena 300 y Puerto Montt 250. Ahora, los orígenes. O las ofertas, ¿cierto? Podrían ser Antofagasta, ¿cierto? Que es una ciudad algo industrializada. Antofagasta. Santiago.
Ya. Chiquillo, mucho rato que estoy muteado. Ah, no me había dado cuenta que no me estaban escuchando. Voy a repetir todo lo que dije recién. Voy a detener video. Claro, es que recién se cayó la internet, no sé por qué se está cayendo la señal de internet. Así que vamos a ver qué pasa. Tenemos todo cierto, listo. Entonces vamos a tener que agregar un destino, ¿cierto? A ver, veamos. Control C. Le vamos a poner acá. Ahí, control V. Nos falta un destino para igualar. Le vamos a llamar XXX. Y vamos a tener un destino, ¿cierto? Y acá vamos a poner 1, 2, 3. Acá vamos a poner estos valores. Control C. Control B. Y las ofertas, ¿cierto? Van a ser... lo estoy poniendo al revés, no me va a resultar si lo pongo al revés. Entonces, tengo que ponerlo. Entonces, ahora sí, voy a copiar acá. Control C. Control B. Ya. Y voy a tener acá entonces Arica La Serena Puerto Montt. Control C. B. Y un destino XXX. ¿Cierto? Profe, no se está viendo la pantalla. Ah, ya, yo sé por qué no se está viendo. Ahí, sí. Ahora sí. Entonces tenemos, estos son datos, ¿cierto? Estos que tenemos acá son datos. Estos también son datos, ¿cierto? De los costos de... Y ahora este es nuestro trabajo. Tenemos que los destinos suman 750 y los orígenes suman 900. Por lo tanto, tenemos que agregar un destino de 150. Entonces vamos a tener acá 200, 300, 250 y acá 150. Con eso completamos 900, ¿cierto? 750 más 150 son 900. Y para acá esto lo conservamos igual. Control C.
B. Ya. Este espacio que generé acá va a ser para... entonces me falta una columna de costos, ¿cierto? Porque ese le voy a llamar, sí, X, XX, y les voy a dar costo 0. 0, 0, 0 y 0. Entonces, ¿me falta algo o no? No. Ahora, la demanda aérea a las distintas... A ver, claro, la demanda aérea a las distintas ciudades me tiene que sumar 200. Por lo tanto, acá pongo igual a suma enter. No, cierre paréntesis, enter. Esa tiene que sumar 200. Control C, Control V. Acá, ¿cierto? Tenemos que suma de J5 a J5. Ya. Y acá la suma tiene que sumar 250. Entonces, igual a suma ya, igual para abajo, ¿cierto? Control C, Control V. Bien. Ya tengo todo listo. Me falta solamente acá, esto que tengo acá, van a ser las variables de decisión. Y me falta la función objetivo. Y la función objetivo la hago al tiro. Voy a destacar, le voy a poner acá, y voy a poner Z igual, Z igual, Z igual, y acá voy a poner la función objetivo. Va a ser la suma producto de esta matriz, ¿cierto? Punto y coma por esta otra matriz. Cerramos paréntesis. Y me da 0, ¿cierto? Ya. Y ahora voy a hacer correr solver. Veamos. Solver. No me digan que no lo he habilitado. A ver. Datos. Solver. Ahí está. Función objetivo. Este que está acá, ¿cierto? La vamos a minimizar. Ay, no se quiere cambiar, no sé por qué. Cerrar. Ahora sí. Datos. Solver. Ahí está la función objetivo y vamos a minimizar variando estas ahí, ¿cierto? Variando esa celda. Ay, me equivoqué. Ya función objetivo, esta que está acá,
cambiando las variables, estas que están acá. Ahí sí. Ya. Y con las siguientes restricciones. Agregar las restricciones, ¿cierto? Vamos a tener que esto de acá tiene que ser igual, ¿cierto? Porque ya lo balanceamos a esto de acá. Agregar. Y después la otra restricción es que esto de acá tiene que ser igual a esto de acá. Porque ya lo balanceamos. Agregar. Y a ver qué pongo. Agregar. Aceptar. Aceptar. A ver. Y ahora cancelar. Ahí está. Ahí tenemos. Y vamos a elegir el simplex. Simplex. Y las variables son no negativas. Entonces, lo vamos, creo que está todo bien, lo vamos a hacer correr. Resolver. Solver encontró una solución, se cumplen las restricciones, aceptar. Y ahí está la solución de Solver. Por ejemplo, de Antofagasta hay que enviar 150 a Arica y así sucesivamente. No lo leo entero porque sería largo de leer. Acá, por ejemplo, estos 150 quedan sin destino, ¿cierto? Estos 150 de Rancagua quedan sin destino. Y el costo mínimo que vamos a tener va a ser de 2.300 pesos. Este es un ejemplo de una parte de lo que tienen que hacer ustedes, chiquillos. La otra parte tienen que hacerla ustedes, a este costo de acá, tiene que sumarle el costo, el costo, los costos variables, ¿cierto? Que es la multiplicación de los costos unitarios por la producción en cada planta, más los costos fijos. Y con eso vuelven a correr Solver y obtendrían la solución. ¿Alguna consulta, chiquillos, que tengan? Bien. A ver, echemos un vistazo. 150 más 50, 200, 300, 150 más 100, 250, 150, 150 más 100, 250, 300 más 50, 350, 50, 150 más 150, 300. Ahí calzan perfecto las restricciones. Ya, chiquillos, ahora continuemos con ya casi lo último que nos falta para terminar, que sería el algoritmo de transporte. La clase anterior se me cayó por primera vez, se cayó por primera vez la internet acá en la sala y hoy día se ha caído 2 veces, esperemos que no suceda, que no siga sucediendo. Chiquillos, ahí están viendo, espero que estén viendo el PPT.
Ya, el algoritmo de transporte. La metodología para aplicar el algoritmo de transporte para obtener una solución óptima es la siguiente. Primero hay que balancear el problema de transporte que está viendo si había silenciado mi celular. Ya, entonces, primero balancear el problema de transporte a fin de cumplir las condiciones necesarias y suficientes para obtener la solución óptima. Entonces, los destinos tienen que ser iguales a los orígenes. Segundo, generar una solución inicial básica y factible utilizando ya sea el método de Vogel del extremo noroccidental o el método del mínimo costo. Entonces, primero se balancea, segundo se obtiene una solución inicial, ¿cierto? Utilizando el método del extremo noroccidental, el mínimo costo o Vogel, ¿cierto? Cualquiera de esos tres. Tercero, construir una matriz de costos, ¿cierto? Donde C sub I J igual a su valor si está en la base, si X está en la base, y 0 si no está en la base. Con esta matriz de costos, calcular todas las variables duales. U sub I sub J, perdón, U sub I, y utilizando la expresión U sub I más B sub J menos C sub J igual 0, con las n más n variables y n variables y solamente m más n menos 1 variables, entonces tenemos que eso existe solo un grado de libertad. Esto equivale a dar un valor arbitrario. Se recomienda el valor 0 a cualquiera de las variables duales y así queda por resolver un problema de m más n menos 1 ecuaciones con m más n menos 1 variables, ¿cierto? Entonces tenemos m variables más n variables son m más n y tenemos un grado de libertad, por lo tanto podemos dar un valor a una variable. En este caso se recomienda que sea 0. Los parámetros de los costos reducidos se calculan por la ecuación U sub I sub J más B sub J menos C sub IJ. Como estamos usando el problema de transporte como minimización, si todos son menor que 0, la solución actual es óptima. En caso contrario, si hay alguno mayor que 0, se elige el valor más positivo correspondiente a la variable de flujo para entrar en la base. Para seguir la coherencia general de la programación, el problema de transporte será aplicado mediante reglas de optimización. Si todos son mayores que 0, la solución actual es óptima. En caso contrario, si hay alguno menor que 0, se elige el valor más negativo correspondiente a la variable del flujo que debe entrar en la base. Esto se ve un poco complicado así, pero cuando veamos el ejemplo van a ver que no tiene nada de complicado. Lo que sí, estos ejercicios son largos y requieren bastante cálculo. Paso 6. Si la variable IJ entra en la base con valor positivo θ, la oferta A sub I y la demanda B sub J se desequilibran en más menos θ, a menos que exista un mecanismo de compensación. Veamos cómo se produce este equilibrio antes de conocer el mecanismo. Supongamos que se tiene el problema de transporte, se tiene la solución factible básica. Tenemos esta solución factible básica, ¿cierto? Y tengamos presente que los 5 flujos generan una solución factible inicial, m más n menos 1 igual 5, ya que
Esto es igual a sub i, esto es igual a, perdón, a sub 1, ¿cierto? Este más este me da a sub 1, este me da a sub i, este más este me da a sub m, este más este me da b sub 1, este me da b sub j, y este más este me da b sub n. Entonces, tenemos esa solución básica inicial, con todos los variables mayores que 0. Supongamos que este valor es la más negativa y por tanto x sub j entra a la nueva base con un determinado valor θ. Θ entra a la base con z sub j menor que 0. Tabularmente se tiene que ahí vamos a colocar x sub j igual θ, ¿cierto? Acá le vamos a poner un valor θ. Como θ, si θ mayor que 0, la nueva solución ya no es básica porque m más n igual 6 elementos en la base y no m más n menos 1 igual 5 como debiese ser. También la solución no es, ya que por un lado la oferta del origen es mayor que a sub θ. Acá vamos a tener θ más esto, me va a dar esto, ¿cierto? Que es mayor que a sub i, y por otro lado x sub i sub j más θ igual a un valor que va a ser mayor que b sub j. Entonces se equilibra la base. Entonces existe un desequilibrio que únicamente puede desaparecer si se resta o se suma θ unidades en ciertos puntos de la matriz de flujo. Lo anterior permite construir un circuito tal como se indica a continuación. Agregamos θ acá, restamos θ acá, agregamos θ acá, restamos θ acá, agregamos θ acá, restamos θ ahí. Entonces, ahí hemos restablecido el equilibrio, ¿cierto? Se puede apreciar que dependiendo de las posiciones de la matriz de flujos, se ha sumado el valor θ en otras posiciones y se ha restado el valor θ en otras posiciones, para mantener el equilibrio entre la oferta y la demanda. De acuerdo a lo anterior, se ha generado la factibilidad más no lo básico, es decir, tenemos que se cumplen las restricciones, ¿cierto? Para que esta solución sea básica, es decir, que solamente estén n más n menos 1 elementos en la base, θ debe ser lo suficientemente grande para reducir el valor de uno o varios flujos básicos a 0. Si analizamos la matriz anterior, vemos que θ aumenta los siguientes flujos. Que θ aumenta, los siguientes flujos disminuyen. X sub 1J, X sub IN, X sub 1M. Perdón, X sub M1. Entonces, estos son los flujos que disminuyen, ¿cierto? X sub IN, X sub IJ y X sub M1. Este circuito es único, por lo cual el paso 3 se debe resumir como, entonces vamos a tomar el mínimo de estos como θ. El paso 6 se puede resumir como construya el circuito único que contiene la variable x sub ij que entra a la base. Nota, un renglón en la columna puede tener más de 2 celdas en el circuito, pero no pueden ser consecutivas más de 2 de ellas. No podemos agregar, por ejemplo, a ver, volvamos atrás. Por ejemplo, si agrego θ acá,
No puedo agregar un tita acá y otro tita acá. Tiene que ser uno por cada, tiene que ser máximo 2 por cada renglón o fila. Ya, si x sub j igual tita, donde tita es el mínimo de los vectores básicos en el circuito que disminuyen su valor a medida que aumenta tita. Entonces asignamos el valor de tita como el menor de los vectores básicos, ¿cierto? De aquí tomamos el menor, ¿cierto? Que esté en el circuito de los que disminuyen y a ese valor le asignamos tita. Ejemplo. Sea el problema de transporte que tiene 3 orígenes con capacidad 40, 60, 90 unidades respectivamente y 5 destinos con demandas 30, 40, 70, 40, 60 unidades respectivamente. Los costos unitarios están dados en la siguiente tabla, esta que ustedes ven acá. Por razones técnicas, el origen 3 no puede abastecer el origen 5. Me parece que este es el mismo problema que hemos estado haciendo. Entonces balanceamos el problema, ¿cierto? Y me queda esto de acá. Usando el método de Vogel encontramos esta solución. Entonces tenemos los siguientes valores de los costos, ¿cierto? Entonces, el resto de los C sub i j son iguales a 0. El resto de los costos se hacen igual a 0. Entonces hay que variar las variables duales U sub i de los orígenes y la B sub j de los destinos, destinando a la siguiente matriz, generándose la siguiente matriz de costo actualizada, que es esta que ustedes ven acá. Y tenemos los U sub i y los B sub j. Se generan las ecuaciones de esta matriz de costo. Vamos a tener que, por ejemplo, U sub 1 más B sub 5 igual más C sub 1, 5 igual 0. Perdón, C sub 1, 5 menos U sub 1 menos B sub 5 igual 0. Después, C sub 2, 1 sería U sub 2 y B sub 1. Entonces C sub 1 menos U sub 2 menos B sub 1 igual 0. Y así sucesivamente para toda la matriz. Se puede analizar que específicamente utilizar tanto U sub 2 como B sub 2, las cuales están 3 veces en las ecuaciones anteriores y por conveniencia asignamos en este caso U sub 2. Fíjense, chiquillos, acá tenemos 8 ecuaciones, pero tenemos solamente tenemos 8 ecuaciones y tenemos 9 variables, ¿cierto? Por tanto, podemos asignar un valor a una. En este caso nos conviene asignar U sub 1 está, a U sub 2 está 1, 2, 3 veces. Y B sub 5 está 1, 2, 3 veces. Por lo tanto, a uno de los dos le vamos a asignar 0, le vamos a asignar a U sub 2, le vamos a asignar 0.
Y vamos a tener que B sub 1 va a ser igual a 15, B sub 1 igual, acá me queda que B sub 1 va a ser igual a C sub 2, 1 y eso igual a 15. B sub 3 igual a ver, había asignado U sub 2 igual 0. B sub 3 igual a C sub 2, 3, y eso es igual a 13. Y después B sub 5 igual a C sub 2, 5, y eso es igual a 16. Con esos valores reemplazamos las demás ecuaciones y obtenemos los valores de U sub 1, U sub 2 ya lo tenemos, ¿cierto? Vale 0. Vamos a encontrar U sub 1, U sub 3, U sub 4, B sub 2, B sub 4. Y vamos a tener entonces estos valores de acá para finalmente, o en resumen. Entonces vamos a calcular los costos reducidos, reemplazando los valores en las ecuaciones, ¿cierto? Vamos a tener 5, 9 y así sucesivamente. Pero vamos a tener vamos a tener dos valores negativos. De todos los valores, ¿cierto? Acá reemplazamos en estas ecuaciones, ¿cierto? C sub 1, 1 es menos U sub 1 más B sub 1. Estos valores los sacamos de la tabla, los C sub 1 y tanto, ¿cierto? Y estos valores son los que calculamos antes, los de U y B. Y obtengo los costos reducidos y me va a quedar dos valores negativos, el menos 2 y el menos 1. Si todos son mayores que 0, indica que la solución es óptima, pero dos elementos son negativos, por lo que se elige el más negativo, es decir, por lo que este entra en la base. Va a entrar en la base entonces el x sub 3, 1. X sub 3, 1. Y acá vamos a poner un valor tita en x sub 3, 1. Hacia el lado vamos a restar tita, vamos a sumar tita, vamos a restar tita. Fíjense que no pueden haber más de dos tita en la misma fila o en la misma columna. Acá tenemos dos titas, ¿cierto? Acá tenemos dos titas y acá tenemos dos titas. Ya. Entonces el circuito representado tabularmente en la matriz de flujos queda de esta forma. El valor que debe tomar tita debe ser el mínimo para que los flujos que disminuyen al aumentar tita sería, los flujos que disminuyen son 30 y 50 y el mínimo sería 30. Entonces asignamos 30. 30 acá, 50 menos 30, 20, 20 más 30, 50, 30 menos 30, 0. 30 sale de este acá, es x sub 2, 1 sale de la base, ¿cierto? Y entra x sub 3, 1. Y calculamos el costo asociado a esta solución
y es 2.950, que es menor que el costo asociado a la solución inicial de Vogel, ¿cierto? Que no recuerdo cuánto era, pero que me parece que era como 3.050, algo así. Entonces se construye de nuevo la matriz de costos, ¿cierto? En estos valores acá anotamos sus respectivos costos asociados. Después volvemos a calcular las ecuaciones. Nuevamente tenemos 9 ecuaciones, ¿cierto? Y tenemos, a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ecuaciones y tenemos 9 variables, por lo tanto tenemos un grado de libertad. Entonces anotamos estas son las ecuaciones, ¿cierto? Correspondientes. Y hacemos el que más se repita, lo hacemos igual a 0. Miramos acá, tenemos U sub 3, 1, 2, 3 veces. En este caso se puede utilizar U sub 3, la cual está 3 veces en las ecuaciones anteriores. Entonces hacemos U sub 3 igual a 0 y calculamos estos C. Con estos C los reemplazamos acá y vamos a obtener los U sub I y los B sub J. Tenemos estos valores de acá. Con estos valores calculamos los costos reducidos, ¿cierto? Calculamos los costos reducidos y me queda que todavía hay un valor negativo. Este valor, si se dan cuenta ustedes, este valor no es negativo, porque M, si ustedes recuerdan el método de la gran M, es un valor muy grande. Entonces, todavía tenemos un valor negativo. Entonces, la variable que entra a la base es la variable x sub 3, 4. X sub 3, 4. X sub... déjenme echar un vistazo. X sub... Claro, x sub 3, 4. ¿O hay otro más negativo? No, x sub 3, 4 debería entrar a la base. Por lo tanto, claro, x sub 3, 4 entra a la base. X sub 3, 4, claro, ahí está tita. Y formamos el circuito. Bajamos y restamos tita, hacia el lado sumamos, subimos, restamos, hacia el lado sumamos, hacia abajo restamos. Entonces tenemos que tomar el mínimo tita de estos valores que están acá, de los que se restan, ¿cierto? Y el mínimo de los que se restan es 10. Por lo tanto, tendríamos que tomar 10 como valor de tita. Y pondríamos 10 ahí, ¿cierto? Este sería 0 y saldría de la base. Este sería 20, este sería 60 y este sería 10. Y el nuevo costo asociado a la solución es 2.940. Si lo comparamos con el anterior, ¿dónde está el costo anterior? 2.950 es el anterior y baja a 2.940. Por lo tanto, estamos más cerca. Se construye la matriz de costos, ¿cierto? A continuación se calculan con esta matriz, ¿cierto? Calculamos hacemos, el que más se repite es U sub 3, lo hacemos igual a 0.
y encontramos estos costos. Con estos costos reemplazamos y vamos a encontrar los U sub I y los B sub J. Y vamos a tener esto que está acá, ¿cierto? Estos valores de U sub I, estos valores de B sub J. Calculamos nuevamente los costos reducidos, a ver si hay alguno negativo. No se ve ninguno negativo, por lo tanto la solución es óptima. Y finalmente se puede resumir que la solución del problema de transporte es este que está acá. Y en manera esquemática tendríamos esto de acá, ¿cierto? Estos son los costos, ¿cierto? Y el costo sería 2.940. Y estos serían los flujos y los costos, ¿cierto? Miremos la matriz de costo inicial, ¿cierto? Tiene que ser, acá está. Estos serían los costos y estos serían los flujos. Notemos que la oferta total era de 190 unidades y la demanda total es de 240, por lo cual existe una demanda insatisfecha de 50 unidades de acuerdo al problema de transporte. La manera óptima de no satisfacer esta demanda es dejando insatisfecho a los centros de consumo 4 en 30 unidades y al centro de consumo 5 en 20 unidades. Problemas de transporte degenerado, hemos visto siempre los m más n menos 1 vectores básicos eran siempre mayores que 0. Pero se puede dar el caso que durante alguna iteración del algoritmo de transporte se obtenga una solución básica factible degenerada, es decir, los m más n menos 1 vectores de la base, uno o más de dichos vectores básicos obtenga un valor 0. Lo anterior puede acarrear que no se pudiera construir las ecuaciones necesarias para generar la nueva base, o de una manera práctica en la matriz de flujos se podría construir un circuito único que se pueda cerrar para solucionar esta situación, ya que se puede confundir en las distintas iteraciones cuáles son las variables básicas que tienen valor 0 con respecto a las variables no básicas que tienen valor 0. Se plantea lo siguiente: asigne de forma manera arbitraria un valor E para representar el valor 0 a cualquiera de los elementos que se hayan anulado y que se requieren mantener los m más n menos 1 componentes de la base. Este valor E solo es útil para distinguir los ceros de las variables básicas con respecto a las no básicas. La aplicación del algoritmo de transporte se mantiene igual. Entonces, cuando una variable básica me da un valor 0, ¿cierto? Entonces, lo que tengo que hacer es indicar por una E, ¿cierto? Para saber que esa es una variable básica y no confundirla con un 0 de una variable no básica, ¿cierto? Porque a las variables, obviamente que a las variables que no están en la base vamos a asignar 0, 0 de origen a destino, ¿cierto? Pero puede que por no estar en la base, pero puede que alguna variable de la base estemos asignando 0 y esa variable la tenemos que marcar con una E para no cometer algún error. Ya chiquillos, ¿alguna consulta? Esto es más que nada largo y tedioso por los cálculos, pero si ustedes se dan cuenta la dinámica
y mecánica que hay que hacer es bastante sencilla. Lo más complicado, por ejemplo, que encuentro yo, sería encontrar los circuitos. Algunas veces no es muy fácil encontrar los circuitos. Por ejemplo, acá, ¿cierto? Hay que ir hacia allá, hacia allá, hacia allá, hacia allá, hacia allá, hacia allá. Algunas veces no es fácil encontrar los circuitos, hay que tener cuidado con eso, ¿cierto? No podemos poner más de 2 titas en la misma fila o en la misma columna. Así que tenemos que tener cuidado con eso. Y solamente un tita cae la variable no básica que se transforma en básica, y todos los otros titas tienen que caer en variables básicas, ¿cierto? Una de las cuales se va a salir de la base. A ver. ¿Tiene alguna consulta, chiquillo? A ver, déjenme ver más arriba si hay otra cosa. Me parece que estos cálculos se hacen más sencillos si se pueden hacer tablas para los U sub I y los B sub J, pero no alcancé a estudiarlo y a prepararlo, así que, o sea, se hacen más sencillos los cálculos, pero la dinámica me parece que es la misma. Si, por ejemplo, acá pongo los U sub I, ¿cierto? Y acá pongo los B sub J y voy calculando mentalmente, parece que se hace más sencillo, pero no alcancé a preparar eso, así que no me atrevo a pasárselos ahora porque me podría equivocar. Chiquillo, ¿alguna consulta sobre el trabajo o sobre el capítulo que acabamos de ver? Más adelante, volviendo de la pausa, vamos a ver programación entera y vamos a ver teoría de líneas de espera, ¿cierto? Y con esos 2 capítulos ya terminaríamos lo que es los contenidos del semestre. El trabajo. El trabajo, me parece que el trabajo está hasta el 2 de... A ver. Acá hay varias preguntas acá en el chat. La última prueba me parece que es el 9 de diciembre. Y el trabajo es para el 2 de diciembre. El trabajo lo pueden enviar hasta el 2 de diciembre a mi correo, ¿cierto? A mi correo, me parece que no les puse la base, no recuerdo si la base dice, pero el trabajo me lo pueden enviar hasta el 2 de diciembre a las 23:59 de mi correo.
Ya, chiquillos, a ver, ¿entendieron lo de hoy día? Lo de hoy día es trabajoso porque requiere mucho cálculo, pero la mecánica es bastante sencilla. Como les decía, lo más difícil que hay que tener ojo es encontrar los circuitos de Tita, pero el resto son cálculos sencillos, solamente que como son tantos se puede cometer algún error. Ya, chiquillos, que tengan un buen descanso. Cuídense, nos vemos de vuelta de la pausa. Hasta luego. Chao. Ahí me dicen chao, ya.